Amén. Bueno, yo no voy a estar mucho rato, o intentaré no estar mucho rato, son las 8:45. Miren, el mensaje que traigo hoy, de alguna manera, quiero trasladar a la iglesia que no se puede vivir en la comodidad. Amén. No se puede estar viviendo durante años y años en el mismo lugar, en el mismo banco, sentado en la misma iglesia, sin que haya un crecimiento, sin que haya una madurez, sin que haya un cambio, una transformación. Amén. Y tristemente vemos en las iglesias que el mayor afán del pastor suele ser que las iglesias estén llenas, suele ser que, hermano, tú vente al culto, ¿verdad? Y por supuesto que en el culto Dios nos puede hablar y nos puede tocar el corazón, pero creo que Dios nos ha llamado a algo más grande, a algo más poderoso, que estar sentado en un banco durante el resto de nuestras vidas casi como una condena. Amén. Miren, si ustedes miran por encima la historia bíblica del Antiguo Testamento, excepto Adán, que Adán fue una excepción, porque a Adán le pone a Dios en el huerto para que viva allí. Una vez que viene el pecado al mundo, vemos a un pueblo, el pueblo de Dios, que va migrando, va cambiando de vida, va cambiando de lugar, va de un lado a otro. Vemos en el llamado a Abraham, la iglesia del Señor, todos lo saben ustedes, una referencia al lugar de donde habitaba. Sal de tu tierra, le dice Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Era una tierra que estaba llena de demonios, de idolatría, y Dios lo quiere sacar del lugar de donde estaba. Muchos años después encontramos al pueblo de Israel esclavizado en Egipto durante 430 años, pero Dios los libera y empiezan a deambular por el desierto durante 40 años, intentando llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Allí, cuando la conquistan, establece reyes, jueces, sacerdotes, profetas, para este pueblo duro de servir. Pero Israel sigue haciendo lo malo delante de Dios y pasan reyes y reyes. Cada vez son peores, desobedecen toda la palabra de Dios, se van alejando de su presencia, han ido en pos de demonios, sacrificaban en los lugares altos, en cada árbol frondoso, dice la palabra del Señor, debajo de cada árbol hacían sacrificios a demonios, que Jehová Dios los reprenda. Ese es el pueblo del Señor. Amén. Llega un momento, lo hemos hablado infinidad de veces, que ya se han marchado tanto de la cobertura del Señor, que han venido ejércitos extranjeros, y primeramente las 10 tribus del norte los llevan a Siria cautivos, y esas 10 tribus allí se perdieron, no han vuelto. Que por cierto, cuando habla Jesús en Lucas 15 del capítulo de lo perdido, la dracma que se pierde, la oveja que se pierde, el hijo que se marcha de la casa. ¡Ay, qué alegría, fillo! Dios te bendiga, hombre. Está haciendo referencia en su contexto a esas 10 tribus de Israel que tienen que volver al pueblo del Señor. Amén. Son 10 tribus que se han perdido en la historia y en algún momento volverán. Y 150 años después viene Nabucodonosor, el ejército de Babilonia, y son llevados a Babilonia. Han estado migrando de un lugar a otro, han estado cambiando de un lugar a otro, no han sabido estar establecidos en el lugar
que Dios les había mandado. Incluso algunos de esos cambios, como el cautiverio a Babilonia, sirvió de bien para el pueblo de Israel. Allí acabó la idolatría, ya no se vuelve a hablar de los Baales, de los Aseras, amén. Allí en Babilonia es donde dicen los entendidos que empiezan a ver, como no hay templo, empiezan a construir sinagogas y empiezan a enseñar la palabra, la ley de Dios, ¿verdad?, en las sinagogas, y después ese pueblo es el que encuentra a Jesús en sus tiempos, ¿verdad? Pero a lo que voy, esos cambios no fueron deseados por el pueblo de Dios. Esos cambios se produjeron, ¿verdad? Tuvieron que enfrentarse el pueblo del Señor a muchos temores. Cuando Dios les dice, por ejemplo, a Abraham, sal de tu tierra. Cuando les saca al desierto por 40 años, hay muchas dudas, hay muchos temores, hay muchas inquietudes, porque les tengo que decir que los cambios producen esa inquietud. Los cambios en la vida de cualquier persona producen incertidumbre, producen dudas, a veces temores, a veces miedo, iglesia del Señor, pero los cambios que los produce Dios son para acercarnos a su propósito. Amén. Hay veces que Dios nos tiene que incomodar. Hay veces que Dios nos tiene que molestar, porque vivimos en una vida tan rutinaria, tan de costumbre, que tiene que venir Dios para molestarnos muchas veces y para cambiarnos de lugar, para cambiarnos de mentalidad, para cambiarnos la visión, iglesia del Señor. Es verdad que a veces los cambios dan miedo y producen incertidumbre, pero si son cambios producidos por Dios, confía en Él, que hay nuevos pastos, que hay nuevas promesas, que hay nuevas bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Molestó a un tal David, que era pastorcillo de las ovejas de su padre, para hacerlo rey de Israel. Molestó, iglesia del Señor, a un tal Eliseo, que ahí estaba con sus buenas yuntas de bueyes, y lo molestó para ser profeta de Israel. Fue Dios el que les molestó, fue Dios el que le incomodó, fue Dios, iglesia del Señor, el que les movió de su lugar, de su comodidad, para traer el propósito que Dios quería para ellos, en el nombre de Jesucristo. Molestó, iglesia del Señor, a un publicano, molestó a unos pescadores, incluso a un terrorista, ahora sería de la ETA, o bueno, de la que ya no existe, la ETA, era un terrorista, aquel celote, iglesia del Señor, molestó a esos hombres para convertirlos en los apóstoles del Cordero. Y en esta tarde les tengo que decir, iglesia de Santander, Dios tiene que venir molestando las vidas, Dios tiene que venir inquietando los corazones, Dios tiene que venir trayendo inconformidad en las vidas para que podamos crecer en los caminos del Señor. Basta ya de rutina, basta ya de costumbre, basta ya, iglesia del Señor, de conformismo. Que venga Dios tocando las vidas, que venga Dios cambiándolas, en el nombre de Jesús. No queremos movernos de nuestra zona de confort. Nos hemos acostumbrado a ir a nuestro trabajo, al mercado, algún día a emplear, volver a casa, algunos al culto, otros poco a poco la rutina, la pereza les ha comido de tal manera que ya han dejado de venir a las iglesias. Yo les tengo que decir que me he encontrado con personas, ¿verdad?, aquí en la iglesia de Santander, ¿para qué vamos a decir otra cosa? ¿Verdad que cuando hablas con ellos y les dices, pero ¿cómo no vienes al culto? ¿Qué ha pasado que has dejado de venir? Pastor, la pereza. La pereza. Ha sido la pereza la que le ha llevado a dejar los caminos del Señor. Que no hay grandes pecados, que no hay grandes males en la vida,
que no hay grandes cosas que te impiden, no, es solamente la pereza, que poco a poco ha ido entrando en la vida, que poco a poco te ha ido diciendo, bueno, tú tranquilo, ya irás al culto, tú tranquilo, estás en casa, descansa, tú tranquilo que mañana tienes que ir a emplear, o que mañana tienes que madrugar, tú tranquilo en tu casa, y poco a poco te ha ido comiendo el conformismo, y poco a poco te ha ido comiendo la pereza, y has dejado los caminos del Señor. Que venga Dios hoy molestando a tu vida, que venga Dios incomodando tu conciencia. Vuélvete, ven a la iglesia, vuelve a los caminos del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No quiere Dios tener cristianos sentados en los bancos sin hacer nada durante años y años. Dios nos ha llamado a ser discípulos de Él. Dios nos ha llamado a ser seguidores de Él. Que yo, ojalá no viniera casi nadie al culto y estuviera la gente predicando en las calles. Ojalá. Amén. Porque en una iglesia la gente se convierte, se discipula y se envía. Ese es el fundacionamiento de una iglesia. Ese es el fundamento de una iglesia. El fundamento de una iglesia no es estar durante 20 y 30 años sentado en un banco escuchando a ver qué me dicen. No, hay tiempos en los que tienes que escuchar, hay tiempos en los que se te tiene que discipular, hay tiempos en los que se te tiene que enseñar, pero hay otros tiempos en los que te tienes que mover y trabajar en la obra del Señor, y predicar en las calles, y predicar a la gente, y llevar el mensaje de salvación. Es lo que quiere Dios para la iglesia del Señor. Si Dios te quiere mover, confía en Él. Miren, si estos ancianos que tenemos aquí sentados, que ustedes como llevan muchos años viéndolos y están acostumbrados a verlos, pero que esto es una pasada. Amén. Si estos ancianos se hubieran conformado con ir a su culto, a escuchar una predicación o 4 alabanzas y cada uno para su casa, no hubiera crecido el Evangelio. ¿Pero qué ha pasado? Ha habido una inconformidad santa en sus corazones. Hay una carga que Dios ha depositado en sus vidas, que dejaban casa, que dejaban trabajos, que dejaban todo por predicar la palabra del Señor. Y así se hace la obra de Dios, incomodándonos. Así se hace la obra de Dios, molestándonos y confiando en Él, que es su obra, que es su propósito, que es su voluntad. En el nombre de Jesús. Hay un salmo. Hay un salmo de una gente que han sido movidos. Salmo 137. Hay un lamento recordando lo que pasaron y estaban allí en Babilonia y empiezan a decir: allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Fíjate. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y estos respondían: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Estaban en tierra extraña, habían sido movidos de su lugar por su pecado, por su idolatría, habían sido movidos de su lugar y añoraban porque estaban lejos de Jerusalén.
Y añoraban, iglesia del Señor, el sacrificio que hacían de vez en cuando en el templo. Y añoraban alguna vez que se acercaban por la iglesia. Añoraban, ¿verdad? Porque en su mente la presencia de Dios solamente estaba allí en Jerusalén. Era tanta la añoranza que tenían que responder: en tierra extraña, ¿cómo vamos a cantar cánticos a Jehová si nos han removido de nuestro sitio? No queremos cantar. Hemos colgado las arpas en los árboles. No queremos cantar. Ellos entendían que solamente en Jerusalén estaba la presencia del Señor. Ellos entendían que solo allí habitaba Jehová de los ejércitos. Amén. Y el pueblo judío así lo ha creído siempre. Pero hay una conversación que tiene Jesús. Y ahora dirán, con algún escriba o con algún fariseo, con alguien importante que han debatido. Dice, no, ay Kiko, sí, ya sabes todo. Cualquier día subes y nos predicas. Ya lo sabe, el Kiko ya ha dicho la conversación. Dice la palabra del Señor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. No lo ha hablado con Anás o con Caifás o con alguno de los grandes. Lo ha hablado en un pozo con la mujer samaritana, con una mujer que tenía o había tenido 5 maridos. A ella le revela que Él es el Mesías y que ya no es en un lugar, ya no es en un sitio concreto, ya no es en Jerusalén, sino que en cualquier momento y en cualquier lugar el Espíritu de Dios se puede manifestar. ¡Aleluya! Esa conversación que tuvo Cristo con la mujer samaritana cambió el orden de los tiempos. Esa conversación cambió los lugares de culto. Esa conversación fue un antes y un después en la adoración a Dios, iglesia del Señor. Qué importancia les tengo que decir que tienen las conversaciones que tenemos con Dios, iglesia. Hay veces, iglesia del Señor, que en una conversación con Dios puede cambiar el rumbo de mi vida. Hay veces, iglesia del Señor, que en una conversación con Dios puede cambiar mi situación. En una conversación con Dios puede cambiar el ambiente de mi casa, el ambiente de mi matrimonio. Puede hablar con Dios, puede conversar con Dios. ¡Aleluya! Una conversación. Había un hombre que su destino era el infierno. Un hombre pecador condenado a una muerte horrenda. Pero tuvo una conversación con Dios. Aleluya. Y le dijo,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una conversación que no hizo falta más. Una conversación con Dios. 4 palabras sinceras delante de su presencia. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! Una mujer que tenía a su hija atormentada por un demonio. Una conversación dura para ella, pero fue una conversación con Jesús. Y le dijo: Señor, mira a ver mi hija. Y Jesús le dice: oye, que está feo, que no está bien darle de comer y quitarle los hijos para dárselo a los perrillos. Pero esta mujer dice: sí, Señor, lo sé, pero aún los perrillos comemos de las migajas del suelo que caen de la mesa de los hijos. Y dice la palabra del Señor: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Conversaciones que tenemos que tener con Dios, conversaciones en medio de la enfermedad, conversaciones en medio de la circunstancia adversa, conversaciones en medio del luto. Sí, conversaciones, iglesia del Señor, que Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Levanta tu mano, grita un fuerte gloria a Dios. Un fuerte aleluya. Es a través de la súplica, es a través de la oración, es a través del ruego, así lo ha dicho Dios. Es a través de la conversación, aunque dice la palabra que no sale la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. Pero en esas conversaciones, cuando acudimos a Él, nos quitamos el disfraz que tenemos que tener en este mundo, que muchas veces nos lo ponemos para poder sobrevivir. Nos lo quitamos y entramos en la presencia del Señor y declaramos nuestra necesidad. Y declaramos que no podemos, que no servimos, que no valemos. Declaramos que le necesitamos a Él. Declaramos que dependemos de Él, iglesia del Señor. Y es cuando Dios puede tratar con el hombre. Es cuando Dios puede liberar al hombre. Es cuando Dios puede bendecir al hombre. En las conversaciones que un hijo y una hija de Dios tiene con su Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estos estaban en tierra extraña. Ya no hay templo en Jerusalén. Mismo Dios dijo: no hace falta que vayáis a Jerusalén. Hoy somos nosotros los que somos templo del Espíritu Santo. Amén. El mismo Dios vive en nuestros corazones a todas horas del día. Él está con nosotros. ¿Lo crees? Constantemente está contigo. No hay ni un minuto de tu día ni de tu vida que Él se aparte de ti. Amén. Pero entonces, ¿por qué hay veces que no tengo ganas de adorar? Porque hay veces que me siento tan lejos de la presencia del Señor que me siento en tierra extraña. Porque hay veces, iglesia del Señor, que nos hemos prohibido, incluso como aquellos que estaban sentados junto a los ríos de Babilonia, que habían colgado sus arpas en los sauces, se habían prohibido cantar alabanzas al Señor. ¿Por qué hay veces que me prohíbo a mí mismo incluso acercarme a su presencia? ¿Por qué hay veces, iglesia del Señor,
que no nos sentimos dignos. El enemigo viene engañando a nuestras mentes y nos dice que no somos dignos, que no nos acerquemos a su presencia, que no nos presentemos delante de Dios. Pero te vuelvo a repetir, Dios está en tu corazón, Él habita en tu corazón. Iglesia del Señor, reprendo toda voz extraña, reprendo toda obra de los demonios. Tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios. Amén. ¿Qué ha pasado? Que no hay tanta diferencia entre nosotros y aquellos hombres. A veces también nuestro templo ha sido destruido. A veces también los enemigos se pasean por nuestro interior y pisotean las calles de nuestra santidad. Nuestro altar ha sido derribado, ha sido descuidado, iglesia del Señor. Nos hemos ido arrastrando lejos de la espiritualidad. Solamente contamos batallitas del pasado, añorando aquellos tiempos donde sentíamos a Dios, aquellos tiempos donde cantábamos alabanza, aquellos tiempos donde nos alegrábamos cuando veníamos a los cultos. Pero hoy en esta tarde Dios te vuelve a decir: hoy te doy nueva oportunidad, vuelve a mi presencia, vuelve a hablar conmigo, vuelve a mis caminos, en el nombre de Jesús. Hubo un salmista, y con esto acabo, que dice: ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¡Aleluya! No es tarde. Todavía hay oportunidad. Estos vivían en tierra extraña y añoraban la presencia del Señor. Yo no sé si te has alejado tanto de los caminos del Señor que estás añorándola. No lo sé. No lo sé si te has acomodado en tu pereza y hace tiempo que ni siquiera hablas con Dios. Yo no sé si te has prohibido a ti mismo incluso cantarle alabanzas al Señor. Pero hoy Dios te dice: sigo contando contigo. Quiero hablar contigo. Quiero estar contigo. Aleluya. No sé si es muy tarde, pero me aguantan 5 minutos. Apagamos esas luces, por favor. Una alabanza. Piensa y medita en lo que se ha predicado. No es tarde. No es tarde. Vuelve a su presencia. No es tarde. Aleluya.